de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López. Se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López. Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril
en la delegación Álvaro Obregón. Flaviano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Flaviano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Flaviano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Flaviano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Flaviano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Flaviano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Flaviano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Flaviano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Flaviano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Flaviano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Flaviano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Flaviano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril